¿Sí o no? No, pues. No. Ya, eso. No. Ya, nosotros vamos. Estúpido. Nosotros tenemos tres métodos. Tres métodos para estimar el valor de desecho. Del proyecto. Uno es el método contable. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica el método contable? ¿Cuándo aplico el método contable? Es cuando continúa el proyecto, ¿no? ¿Qué significa contable, chiquillo? ¿Que tiene un tiempo definido? No, la palabra contable sí sé que se puede. La palabra contable tiene que ver con contabilidad en este caso. No, a eso no me refiero. ¿A qué significa contable? ¿Y se puede cuantificar? O sea, O sea, que... porque hay tres métodos, ¿cierto? El contable, Sí. el comercial y el económico, ¿cierto? Contable era por valor libre, ¿no? Por valor libre. O sea, acuérdense que la depreciación, concepto importante, la depreciación aplica un criterio contable. Aplica un criterio contable, no técnico. ¿Cierto? ¿Y cuál es el objetivo de la depreciación? Es generar un beneficio tributario porque la persona está invirtiendo. O sea, es un premio que te da el gobierno, digamos, por mover la economía. Por lo tanto, método contable significa. Y eso significa qué elementos voy a considerar en el valor de desecho de un proyecto. O sea, ¿cuánto aplico el valor de desecho contable? ¿Cuándo es aplicable de manera correcta el método contable? ¿Será cuando el proyecto siempre no termina? No, es todo lo contrario, cuando el proyecto termina, o sea, cuando hay un periodo de evaluación, el periodo de evaluación terminó y el proyecto también terminó. O sea, el proyecto no sigue. ¿Por qué? Porque en el fondo voy a vender los equipos al valor libre. O sea, voy a desechar el proyecto al valor libre. Ahora, muchos lo ocupan. ¿Por qué? Porque es el método más conservador. ¿Qué significa más conservador? Digamos que es el método que me genera un valor de desecho menor. ¿Se dieron cuenta de eso, no? ¿Qué efecto tenía el valor de desecho? Por ejemplo, si ustedes en su flujo de caja sacaran el valor de desecho, hagan un ejemplo, sin grabar, borraran el valor de desecho, cualquier flujo de caja, ¿qué pasa con el VAR? Por ejemplo, hagan ese ejercicio en su flujo de caja. Si yo borro el flujo de caja, no considero el flujo de caja, ¿qué pasa con el VAR? No, Eso significa que el valor de desecho me mejora el comportamiento del proyecto. Si yo no lo considero, ¿cierto? Automáticamente el VAR se vuelve baja o se vuelve derechamente, en el caso de nosotros, negativo. Sí.
Por lo tanto, el valor del desecho, ¿cierto?, influye en el VAN. Y el método contable es el método más conservador. Pónganse si ustedes, por ejemplo, en el de la celulosa, hagan ese ejercicio, ya esto se llama sensibilidad, hagan ese ejercicio, supongamos que van a considerar el método contable, ¿cierto? Por lo tanto, en vez de considerar el método económico, acuérdense que el método económico, yo proyecto unos flujos de caja infinitamente y traigo todos esos flujos de caja del infinito al año donde termina el periodo de evaluación del proyecto. Entonces, si en vez de hacer el método económico hago el método contable, ¿eso qué quiere decir? Que el método contable yo voy a considerar el valor libro de los terrenos, el valor libro de la infraestructura y el valor libro de los equipos que me quedan por depreciar. Entonces, hagan ese ejercicio. Entonces, el método contable es que yo voy a vender los equipos al valor libre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, si los vendo al valor libre, por ejemplo el de la celulosa, si en vez de ocupar el método económico, ocupo el método contable, vean qué pasa con el banco. Entonces, en el método contable, ¿qué es lo que van a hacer como desechable, como valor de desecho? El valor libro de los equipos, el valor libro de la infraestructura y el valor libro del terreno. Entonces yo tengo que sumar eso y eso va a ser mi valor de desecho. ¿Sí? Y compárenlo con el valor de desecho, del método económico. Hagan.